Buenos días tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por un día más de vida que nos regala. Le damos gracias a Dios por su amor para con nosotros, para con nuestra familia, para con la iglesia y para todas aquellas personas que son nuestros conocidos. Hoy te tengo un tema que se llama Viviendo para agradar a Dios. Sabes que el sueño de Dios es que sus hijos, sus auténticos hijos, vivan para agradarle a Él. Qué bueno, qué hermoso y qué precioso sería que cada uno de nosotros viviera para agradar a Dios. Sería un mundo diferente, sería un cristianismo diferente, sería una sociedad totalmente diferente. Este tema está basado en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El apóstol Pablo comienza la carta a los colosenses reconociendo y dando gracias a Dios por las buenas obras y la fe de los hermanos de Colosa. El apóstol de alguna manera los exalta reconociendo que ellos están dando fruto. Ahora bien, el apóstol Pablo les dice que desde que han escuchado de su trabajo, de su tarea, de su fe y dedicación, no han dejado de orar para que Dios les permita conocer su voluntad y así poder vivir para agradar a Dios. Primero, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que podamos tener una relación con Él. La voluntad de Dios es que cada creyente, cada hijo de Dios pueda tener un encuentro personal con Él. El Génesis está implícito en su palabra. Ahora bien, el hombre por causa de su pecado se apartó de Dios y de su voluntad. Ahora la pregunta sería, ¿cambió la voluntad de Dios? Desde luego que la voluntad de Dios no cambió en nada. Él quiere que tú y yo vivamos para agradarle a Él. La pregunta es, ¿qué es agradar? Agradar es un verbo que tiene como significado el tener una afinidad, gusto, satisfacer, contentar, entusiasmar, complacer, cautivar y complacer a alguna persona y tener un buen ambiente y un buen trato con las personas. La voluntad del Padre es que vivamos para agradarle a Él. Es decir, que Dios quiere que vivamos para contentar su corazón, para alegrar su corazón. Esa es nuestra responsabilidad como creación de Dios. Fuimos creados para agradar el corazón del Padre, fuimos creados para vivir y adorarle a Él. Qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiese agradarle a Él. Entonces, cuando agradamos a Dios, primero, damos fruto en toda buena obra. La marca de una persona que vive para alegrar el corazón de Dios son los frutos que da. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estoy convencido que a medida que tomamos el compromiso de vivir en la voluntad de Dios, es decir, en la medida en que vivimos para agradar a Dios, nuestras vidas comienzan a reflejar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto? Ya lo dijimos ahorita, amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora bien, esto se hace evidente a medida que comenzamos a vivir para agradar a Dios. Lo he mencionado en otras ocasiones y lo volveré a hacer. Para agradar a Dios debemos de aprender a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que a medida que permanecemos en la voluntad de Dios, es decir, a medida que permanecemos siendo hombres y mujeres de altar, como un sacrificio, el Espíritu comienza a producir en nosotros el fruto del Espíritu. Ejemplo de la persona que oraba por un bautismo de amor. Dios nos ha llamado a dar frutos. Juan 15, 18. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En el Evangelio de Juan, Jesús hace mención a la necesidad que tenemos como creyentes de llevar frutos. Para lograr eso, debemos permanecer en Él, conectados a la vid. Si las ramas no permanecen prendidas de la planta, ¿cómo podrán dar vida? Crecemos en el conocimiento de Dios. A medida que rendimos nuestra vida para agradar al Padre, nuestro conocimiento de Él se hace mayor. El rendirse a Dios demanda estar en su presencia. Y dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo. Buscar de Él. Morir a nuestros deseos naturales con el fin de conocer más de Dios. El apóstol Pablo entendió esto bien y por eso dijo en Filipenses 3 del 7 al 10: Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A medida que rindes tu vida delante de Dios y vives para agradarle a Él, sacrificas todo con el fin de conocerle a Él más y más. Es nuestro deber el anhelar conocer más a Dios. Dios no se esconde de nosotros. Solo debemos estar dispuestos a dejar todo con el fin de estar otra vez para, así como Adán en el huerto, conocer y disfrutar de la compañía de nuestro Dios. Somos fortalecidos en medio de las pruebas. Job capítulo 42, 5 dice así: De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice otra versión: De oídos había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Cuando agradamos a Dios, sin importar los momentos difíciles, dependemos de Él. El libro de Job es un claro ejemplo de esto. El mismo Job le dice a su mujer: recibiremos las cosas buenas de Dios, pero no las malas. Eso está en Job capítulo 2, versículo 10. Esta respuesta, en medio de momentos tan difíciles que estaba viviendo, se dan solo cuando alguien aprende a confiar en el Señor, aprende a descansar en Él y aprende a vivir para alegrar el corazón del Padre. Aún en medio de las mayores pruebas, el corazón se mantiene dispuesto a alegrar el corazón de Dios. Cuando vivimos para agradar a Dios,
Entendemos que los momentos difíciles sirven para perfeccionarnos. Dios sabe lo que está haciendo a cada uno de nosotros. Él es el alfarero y nosotros somos su arcilla. Él nos moldea y nos hace. Nos expone a suficientes presiones del tipo adecuado para que podamos convertirnos en la pieza de arte perfecta que cumpla su voluntad buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que vivamos para agradarle. La voluntad de Dios es que vivamos para exaltarle, para alegrar su corazón. Para esto debemos dar fruto, debemos conocerle mejor y a través de eso Él nos fortalece para los momentos difíciles que nos hacen más fuertes y agradables para el Padre. Necesitamos agradarle a Dios absolutamente en todas las cosas. El Señor está desde allá arriba mirando cada cosa que hagamos nosotros, por pequeña o por grande que sea. Y muchas veces Dios se agrada de nosotros cuando hacemos las cosas que a Él le gusta que nosotros hagamos. Pero también se entristece cuando está viendo que nosotros no estamos haciendo su voluntad y las cosas que estamos haciendo le están desagradando a Él. Así que, hermano que estás escuchando este mensaje, hermana que estás escuchando este mensaje, el compromiso tuyo y mío a partir de hoy debe ser el agradarle a Dios, vivir para agradar a Dios en todo momento. Padre, yo te doy gracias, oh Dios, por este maravilloso día, Señor. Te doy gracias, oh Dios, porque a través de esta enseñanza, Dios, tú nos estás diciendo que debemos vivir para agradarte a ti, Señor, en todas las cosas, Padre. Llevando fruto, Señor, de toda buena obra, Padre, y creciendo en el conocimiento tuyo, oh Dios. Padre, yo te doy gracias y coloco en tus manos, Señor, a cada persona que está escuchando el mensaje, Dios. Y si por alguna circunstancia hoy no te estamos agradando a ti, Señor, sabemos que tú eres un Dios misericordioso, sabemos que tú eres un Dios bondadoso, sabemos que tú eres un Dios perdonador y un Dios de segundas oportunidades, Señor. Danos una nueva oportunidad para poder vivir, para agradarte a ti, Señor, para que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea para agradarte a ti, Señor, porque dice tu palabra, Dios, que tu buena voluntad es agradable y perfecta, Padre, y tu buena voluntad es que a nosotros nos vaya bien siempre, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por este mensaje, Rey. Te doy gracias, oh Dios, porque aún a pesar de que me siento, Señor, un poco cansado, Señor, tú renuevas mis fuerzas cada día, Señor, para poder agradarte a ti, Señor, y para poder, oh Dios, traer un mensaje, Señor, que traiga esperanza, Señor, que traiga paz a las vidas, oh Dios, que traiga restauración, Señor, un mensaje de mucha esperanza, Dios. Te doy gracias, Señor, porque si tu voluntad es que nosotros vivamos para agradarte, Señor, ayúdanos a que lo podamos hacer, Padre amado, te lo pido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.